El canal Dialogando con Dios te da una cálida bienvenida y te invita a disfrutar de un bello momento meditando la palabra de Dios. Un feliz amanecer para todos en este domingo, día del Señor. El Evangelio de San Marcos hoy nos dice: en aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigían a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Tomando la palabra, Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Y él les conminó que no hablaran a nadie acerca de esto. Empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprochado por los ancianos sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Se lo explicaba todo con claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? Este Evangelio, con tantas enseñanzas tan preciosas, pues sin duda tiene bastante que iluminarnos. Primero, Jesús quiere saber qué piensa la gente de Él. Y dicen todo menos lo que Él es, para decir que el juicio de la gente, el juicio de los demás siempre es muy superficial sobre uno mismo, porque uno siempre ve el río en la superficie, pero nunca ve qué lleva ese río en el corazón. Y a veces nos angustiamos y nos desesperamos demasiado por lo que los demás dicen o piensan de nosotros. Y reitero, la gran mayoría no sabe qué fluye, qué es lo que acontece dentro de nosotros. Porque sin duda, el único que tiene la llave de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro ser, es Dios. Él es el que conoce lo más íntimo de nuestro ser. Y por tanto, dicen que es Elías, que alguno de los profetas que vino, pero no definir quién es Jesús. Porque para conocer verdaderamente quién es Jesús, no es suficiente estudiarlo. Puede que incluso los grandes teólogos sin duda solo den aproximaciones, rodeos, pero en definitiva no sepan quién es Jesús. Para saber verdaderamente quién es Jesús, hay que vivirlo interiormente, porque Jesús es el maestro del interior. Se le conoce verdaderamente viviéndolo. Es como si alguien se dedicara a hacer un doctorado sobre el amor a nivel teórico, estudiando todas las teorías sobre el amor, pero jamás supiera, jamás experimentara, jamás sintiera qué es el amor, qué es amar y qué es sentirse amado, nunca en definitivamente sabría qué es el amor. Puede que haya muchas personas que jamás lo hayan estudiado, nada acerca del amor, pero que en verdad lo viven. Ellos tienen la noción concreta de quién es. Y por eso que los discípulos todavía tienen una experiencia muy superficial de Jesús y por eso no saben definir quién es. Solamente Pedro es el que sí ha sentido profundamente en su corazón, hay su experiencia de Jesús y sabe decir que es el Mesías. Mesías, el enviado. Eso quiere decir. Y él sí lo reconoce, pero después, evidente como humano, cuando Jesús empieza a explicarles cuál va a ser su destino final, padecer, morir, pero resucitar también al tercer día, Pedro en su perspectiva, en su pensamiento humano, empieza a reprocharlo y a decirle: Señor, eso no te puede pasar. A lo que Jesús le dice: apártate de mí, tú piensas como los hombres, no como Dios. Y nuestros pensamientos, nuestras percepciones siempre son muy de hombres, muy miopes, muy pequeñas. Y nosotros generalmente, ¿a quién obedecemos
¿O de quién nos dejamos guiar o inspirar? ¿Del pensamiento de los hombres o de veras de la voluntad de Dios? Pero para conocer la voluntad de Dios volvemos a lo anterior. Hay que abrir espacio en el silencio. Para que Dios nos hable, hay que guardar silencio, un silencio contemplativo. Cuando guardamos silencio, entonces Jesús tiene su espacio, Dios tiene su espacio para hablarnos en nuestro interior. Reitero, Dios no es de algarabía, no es de bulla, sino Dios acontece en el silencio, en ese sagrario santo nuestro que se llama conciencia. Ojalá tuviéramos ese espacio para captar así la realidad, el sentido de nuestra vida, para dar sentido a todo lo que pasa, lo que sucede, nuestros insucesos, nuestro sufrimiento, nuestras enfermedades, nuestras pruebas. En Jesús encontraríamos ese sentido a todo lo que nosotros estamos viviendo, a todo lo que sucede en nuestra vida. Y luego afirma Jesús: el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. El que quiera retener su vida codiciosamente la perderá. Lastimosamente, a veces pensamos que la vida se encuentra reteniéndola, encerrándonos en nosotros mismos. Y así no se encuentra la vida. A la vida se le encuentra dándola. A la vida se le siente verdaderamente viviéndola, compartiéndola. Y entonces nuestra vida se convierte como un río que va por muchos valles fecundando a tantos lugares, dando vida, dando esperanza a miles y miles de personas. Así en nuestra vida, cuando fluye, cuando generosamente se abre al servicio de los demás, que nuestra vida sea ese río constantemente que se dona, que no se repliega codiciosamente en los demás. Y entonces, cuando nos abrimos con esa generosidad hacia los demás, entonces nos encontramos, nunca nos perdemos, nos encontramos plenamente y le encontramos pleno y total significado a nuestra vida. Así habla la vida, la historia, la experiencia de las personas que han sido contemplativas en la acción. Lo han dado todo por Jesús, pero también dedicadas a la oración, cada segundo, cada momento de su vida, vivían siempre en sintonía con el amor de Dios. Que desde el corazón de Dios nuestra vida sea bendecida hoy y siempre con el poder de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendecido domingo para todos.